Le comentaba yo hace unos minutos que el viernes pasado, cuando estaba la conferencia de prensa de Luis Videgaray sobre el tema del recorte presupuestal, el colega periodista de Bloomberg le formuló preguntas y una de ellas se relacionaba con la tasa de interés que habría pagado Luis Videgaray para adquirir su casa de Malinalco, esta casa de Malinalco que le compró a el señor Juan Armando Hinojosa Cantú, el dueño de Grupo IGA y que a su vez es el dueño legal actualmente de la llamada Casa Blanca de las Lomas, que pues está en posesión de la familia presidencial, digámoslo así, y que es un contratista que ha recibido contratos importantes en los últimos años cuando Peña Nieto era gobernador del Estado de México y ahora como presidente de la República. Muy notablemente el contrato del tren México-Querétaro de alta velocidad, que ahora pues ha quedado en el suspenso. Y otros contratos importantes como el nuevo hangar para el nuevo avión presidencial también se le asignó al grupo de Hinojosa Cantú. Otros contratos que están ahí siendo muy polémicos, como el proyecto hidráulico, el acueducto de Monterrey, que es un proyecto también muy cuestionado en el norte de la República Mexicana y que también está relacionado con el señor Hinojosa Cantú. Esa condición que conduce al tema del conflicto de interés de un contratista muy cercano al presidente de la República y a su entorno más inmediato, es lo que obliga a los periodistas a seguir de cerca el tema del ámbito patrimonial, por supuesto de la presidencia y de sus secretarios y de su entorno más inmediato. Recupero el audio de lo que le preguntaron el viernes a Luis Videgaray en la conferencia de prensa donde se habló del recorte, pero también de la Casa de Malinalco. Quería preguntar a qué tasa de interés fue el financiamiento de su casa de Malinalco. Gracias. Gracias. Con respecto a la última pregunta, es un tema del que he hablado extensamente el año pasado y seguramente responderé preguntas ampliamente en ocasiones futuras. Quisiera mantenerme en el tema, que es un tema de la mayor trascendencia nacional, que es el ajuste al gasto público y el manejo de las finanzas públicas. Con mucho gusto más adelante podemos platicar sobre ese tema. Brendan Case, el periodista de Bloomberg, fue quien formuló esta pregunta y bueno, pues ha habido oportunidad para que Luis Videgaray hable del tema de la Casa de Malinalco y lo hizo en el programa de Carlos Marín, en El Asalto a la Razón. Hay hoy una versión en el periódico Milenio donde viene lo que Luis Videgaray le dice a Carlos Marín en esta conversación. La nota de Milenio dice: Videgaray, legislar contra conflicto de interés sano. Y en una parte de la entrevista dice Luis Videgaray: si la ley dijera que tenemos que hacer declaraciones de conflicto de interés como en Gran Bretaña, yo hubiera declarado que tenía esta casa adquirida con un crédito con esta empresa IGA. Incluso reveló que la casa que compró a crédito a la inmobiliaria fue pactada a una tasa de interés, y aquí revela el dato, fue pactada a una tasa de interés de 5.31%. Y además ofreció un dato nuevo, que aquí es en donde nosotros queremos poner el énfasis como equipo de investigaciones especiales de esta emisión. Además ofrece un dato nuevo, dice: tengo un arrendamiento con esta empresa inmobiliaria, es algo que no se ha hecho público. El terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y lo estoy rentando mientras esté así. Es lo que le dice Luis Videgaray a Carlos Marín en esta entrevista con Milenio. Primer dato. Efectivamente, en su respuesta al periódico The Wall Street Journal, cuando Wall Street Journal le pregunta sobre su casa de Malinalco, habla de un contrato préstamo no bancario que se suscribió el 10 de octubre de 2012 por un monto de 6.857.120 pesos. Por lo anterior, en el apartado de adeudos aparece como ninguno, en el caso de su declaración patrimonial, siendo en realidad el saldo insoluto de dicho crédito el 30 de noviembre de 2012 de 6.837.962 pesos. Asimismo, se aclara que el monto total de la operación es de 7.500.000 pesos. Planteó en la respuesta a Wall Street Journal Videgaray que se le prestaron 7,5 millones de pesos para adquirir de una forma no bancaria lo necesario para adquirir su casa de Malinalco.
brinca un dato, principalmente, bueno, varios, en esta declaración que le hace ahora a Milenio, después de la pregunta de Bloomberg del viernes pasado. Dice que contrató o que tiene un crédito inmobiliario pactado a una tasa de 5.31%. Salvador Camarena, nuestro colega, ha buscado en las informaciones del Banco de México sobre las tasas y precios de referencia de tasas de interés de créditos a los hogares, y según la información histórica que se puede tener al respecto, la tasa de interés que en octubre de 2012, que sería la fecha en la que Videgaray habría establecido este convenio no bancario, pues habría establecido con Hinojosa Cantú un crédito a 5.31%, cuando la tasa registrada de interés para hogares, incluyendo bancos y sofoles, estaba en un orden de 12.17. Así que por lo pronto aquí la tasa de interés era más que blanda para efectos prácticos. Un dato que dejamos ahí como información relevante. Y están en esta mesa Daniel Izárraga e Irving Huerta, de nuestro equipo de investigaciones especiales, a quienes convoqué pues para que compartamos con nuestro auditorio algo que está en curso, una investigación que lleva ya varias semanas desde que se dio a conocer la información de la casa de Malinalco. Pues nos hemos dado a la tarea, se han dado a la tarea a nuestros colegas de nuestra unidad de revisar precisamente el entorno en que se dan las cosas sobre esta propiedad del secretario de Hacienda. Y supimos de varias cuestiones. Supimos que la casa está construida en un lote y que hay un segundo lote. Y supimos y sabemos que esa casa fue diseñada de manera integral, es decir, la casa y el jardín. La casa está en un lote y el jardín está en otro. Ahora vemos en la declaración del doctor Videgaray que habla de que tiene un arrendamiento que no había hecho público, un arrendamiento que no le contó a The Wall Street Journal y que no le había contado a nadie sino hasta ahora. Y esto que él identifica como un arrendamiento sería el jardín de la casa. Ese otro lote está a nombre, ¿no?, del propio Hinojosa. Ese otro lote, que sería parte integral de la casa en su conjunto, pues está efectivamente identificable en los mapas de Google Maps, por ejemplo, y de otras imágenes que se pueden observar. Irving Huerta, Daniel Izárraga, pues ahora que se da a conocer vía la entrevista de Videgaray con Carlos Marín, que la tasa fue de 5.31%, mucho más baja de lo que serían las tasas de aquel entonces, y que el secretario dice: tengo un arrendamiento con esta empresa inmobiliaria, que es la empresa de Hinojosa Cantú, y es algo que no se ha hecho público. Dice que el terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y que lo está rentando mientras esté así. Daniel Izárraga. ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Así es, como tú ya has apuntado, se trata de una información que el propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray, había ocultado públicamente, información que tiene que ver con el tamaño real de la residencia de descanso ubicada en el Club de Golf Malinalco, y por ende también pues con el valor real que puede tener esta propiedad. ¿A qué nos referimos con esto? La propiedad ocupa o tiene un precio, hasta lo que sabemos ahora, de 33%, alrededor de 33% arriba de lo que él mismo declaró públicamente luego de que el diario The Wall Street Journal revelara la existencia de esa casa vendida en su favor por la inmobiliaria HG, filial del grupo IGA. El pasado 11 de diciembre, el secretario de Hacienda reconoció aquí y en otros medios haber adquirido esa residencia en octubre del año 2012 por un precio de 7.5 millones de pesos. No obstante, Videgaray no dijo en esa ocasión, ahora ya lo hizo, que esa casa cuenta con un jardín de 1.194 metros cuadrados, el cual en el mercado está estimado el precio de ese jardín, de esos 1.194 metros cuadrados, en los 3 millones de pesos. Esto equivaldría a la residencia más el jardín usado por Videgaray y su familia, tienen un valor que rondaría los 10 millones de pesos. En su declaración patrimonial únicamente aparece la compra de la casa y no había información sobre el terreno aledaño, al cual pueden verse, y como lo hemos hecho en un trabajo de campo, ahora Irving Huerta nos detallará y estamos viendo las fotografías, pueden verse árboles frutales, sillones de descanso, algunas en forma de mecedora y algunas porterías de fútbol movibles. Hay una valla de arbustos que rodea ambos terrenos, el jardín y la casa, y como verán, y podemos explicar para los radioescuchas, no hay ninguna división entre ambos lotes.
De hecho, la casa fue diseñada así, como tú lo decías, para que se usara integralmente el jardín y el lote. Lo que podemos decir es que tenemos información que es la siguiente. La casa se vendió en 2 partes a la inmobiliaria H&G. Hubo una primera venta de 7.5 millones de pesos por la casa, eso es cierto, según la escritura pública 80.617. Y luego una segunda venta a la misma inmobiliaria H&G por 3 millones de pesos. Eso es el jardín. Es parte de la misma propiedad dividida en 2 lotes, según la escritura pública 80.616. Es decir, la propiedad en general, que no tiene divisiones, consta de 2.695 metros cuadrados. Esta operación está registrada en la Notaría 110 del Distrito Federal. Como te digo, Carmen, no hay división entre estos terrenos, y de acuerdo a la visita de campo que hemos hecho, pues no hay manera de que estén, digamos, usando la casa y no el jardín. Ahora el propio secretario ha dicho que ha reconocido que sí usó el jardín, aunque según él, según su propia versión, lo ha estado rentando. Y bueno, es la información que tenemos, Carmen. Videgaray, el grupo IGA, a través de esta filial inmobiliaria, compró ambos terrenos en el año 2011. Irving, para cerrar. Sí, en la visita de campo que realizamos a Malinalco, al campo de golf Malinalco, pudimos observar el terreno completamente de más de 2.600 metros cuadrados y que efectivamente no tiene ninguna separación. También quisiéramos puntualizar que público de la propiedad, más bien el Instituto Registral del Estado de México, en el distrito de Tenancingo, no fue posible, hicieron ahí perdedizo el expediente con respecto al lote 16. Esta propiedad está compuesta por el lote 15 y el lote 16. El lote 16 no aparece en los registros electrónicos del Instituto Registral del Estado de México, y el lote 15, que sí aparece en los registros electrónicos, no está disponible para su consulta física. Pedimos esos documentos y tenemos el audio que constata que están traspapelados, según nos dijeron en el Instituto Registral. Me da mucha pena con usted, realmente ya no sé ni qué decirle, porque los han estado checando los trámites. Acabo de hablar con mi compañera del archivo y me dice que por más que los han estado buscando no los localizan algunos legajos, entonces entre esos pues, los de ustedes. Entonces sí me da mucha pena, porque pues nosotros estamos ahora sí que dando la cara, pero para buscando sus documentos más bien, pero no los han localizado. ¿Pero qué? Entonces están desaparecidos ya, nunca los podremos tener. No, de hecho deben de estar traspapelados, pero bueno, nuestro archivo pues no es pequeño y han estado buscando pues documento por documento, pero aún no concluyen con toda la búsqueda. Pues es lo que nos contestaron precisamente en la búsqueda de estos documentos, que son muy importantes porque efectivamente con ellos se puede ver físicamente cómo esa propiedad de Malinalco está compuesta por 2 lotes, la construcción de la casa per se y el diseño de un jardín en un diseño arquitectónico integral. Tiene una alberca, tiene un conjunto de cosas, se puede ver la imagen incluso en Google Maps, está eso visto. Lo que nos llama la atención es que ahora los documentos que se pudieron ver en pantalla, ahora ya no se pueden observar. Consultar físicamente porque se han hecho perdedizos. El secretario de Hacienda sale a declarar en este momento que hace público lo que no era público, hace público lo que no le contó a Wall Street Journal ni a nadie, que es que el otro lote está arrendándolo con esta misma empresa inmobiliaria y que el terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, que tiene pasto y que lo está rentando mientras esté así. Bueno, no ocupado es un decir, porque es parte integral de la casa, como el jardín de la casa. Así es, y la casa de Luis Videgaray está integrada por los lotes 15 y 16. El 16 no hay registro ni siquiera electrónicamente, pero el que está justo al lado, el número 17, que es el mucho más grande, de 2.000 metros cuadrados, está a nombre también de H&G, aunque es un terreno baldío en este momento. Es decir, el vecino, digamos, de Luis Videgaray es el grupo H&G, es decir, el grupo IGA.
de acuerdo con el registro público, perdón, el registro catastral del Estado de México. Ese tercer lote que es propiedad de Juan Armando Hinojosa, ¿ese cuántos metros tiene? ¿Es el más de 2,000 metros cuadrados. Más de 2,000 metros cuadrados. El más grande de los tres, y ese no tiene construcción, ese es un terreno baldío. Entonces tenemos aquí la información de que en el lote 15 está instalada la casa de Malinalco, en el lote 16 se encuentra el jardín que integralmente está formando parte de la casa de Videgaray, que ahora en esta entrevista con Milenio dice: lo rento, se lo renta a Hinojosa Cantú, es decir, le compró la casa con un crédito blando a Hinojosa Cantú, primer lote, le renta el jardín, no sabemos a cuánto, a Hinojosa Cantú, y el terreno de al lado, que es baldío, está también a nombre de una de las empresas de Hinojosa Cantú. Sería la historia de estos tres lotes, de los cuales hemos estado investigando a lo largo de todas estas semanas y que consideramos pertinente compartir con usted en este momento, dado que el secretario pues sale en esta entrevista con Milenio y revela que la tasa con la cual adquirió con un crédito no bancario es una tasa de 5.31%, y que tiene además algo que no había hecho público, algo que no había compartido, un arrendamiento con este otro terreno al lado que no está ocupado. Bueno, lo que podemos aquí observar es que es el jardín de la casa. Y ese jardín de la casa es propiedad de Hinojosa Cantú y se lo renta a el doctor Videgaray. Estamos hablando de estos tres lotes y de nuestra dificultad reciente para poder acceder a lo que ya habíamos podido observar en la pantalla del registro público de la propiedad. Sí, Carmen, yo cerraría diciendo que además, para comprobar por nuestra parte, para verificar datos de que es una sola propiedad, mandamos a hacer por nuestra cuenta un estudio topográfico que hemos recibido en los recientes días a través de la información pública que hay, y bueno, que lo podemos subir al rato a la página de Aristegui Noticias y de MBS, donde consta que es una sola propiedad. Pagamos un topógrafo y el topógrafo nos concluye, sin darle mayores detalles de los propietarios, es un trabajo profesional en ese sentido, y él concluye que pues se trata de una sola propiedad. No son dos propiedades, aunque puedan estar registrados a lo mejor en un principio como dos ventas diferentes, pero en este momento ya topográficamente se puede concluir que es una sola propiedad, tanto la casa como el jardín. La casa y el jardín, el secretario dice que el terreno de al lado es un terreno que no está ocupado, pero que arrienda. Bueno, lo arrienda entonces como jardín de su casa. En todo caso, aquí hay varias cosas todavía que quedan abiertas, y quisimos compartir esta información de una investigación que ha estado en curso a lo largo de todas estas semanas, una vez que el secretario encontró necesario justo en estos momentos revelar el dato de la tasa de interés de 5.31 y decir que hay un terreno al lado que renta al propio Hinojosa Cantú. No especificó las condiciones en las cuales lo renta, pero sigue pues abierta la puerta para seguir de cerca esto, que desde luego en el marco de cosas que hemos visto nos conduce al asunto del conflicto de interés, que por cierto el doctor Videgaray dice, y con razón, que legislar contra el conflicto de interés sería un asunto sano. Irving Huerta, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Daniel Izarra, buenos días. Gracias a los dos por estar aquí. Estaremos siguiendo el tema y otros asuntos para seguir informando a usted a partir de mañana.